3 niños subieron la montaña en Navidad buscando el secreto y encontraron a Jesús. El 23 de diciembre amaneció gris sobre San Andrés Cholula. La majestuosa Malinche se alzaba al este, su cumbre cubierta de nieve como un gigante dormido que guardaba secretos antiguos. En las calles del pueblo, las luces navideñas parpadeaban con alegría artificial, pero había corazones donde esas luces no llegaban. Mateo Hernández tenía 11 años y los ojos más tristes que un niño podría tener. Sentado en la escalera de su casa, observaba a su madre a través de la ventana. Otra vez la botella, otra vez las lágrimas, otra vez el silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. «Mamá», susurró hacia el vidrio empañado, «¿por qué no puedes ser feliz?». Pero sabía la respuesta. Hacía 8 meses que su padre se había ido. 8 meses desde aquella última pelea donde los platos volaron, las palabras hirieron, y Mateo se escondió debajo de la cama con las manos sobre los oídos, rogándole a Dios que hiciera algo, lo que fuera. «Dios, si estás ahí», había orado aquella noche, «si de verdad existes como dice el padre Gonzalo en la iglesia, haz que paren. Por favor». No pararon. Su padre se fue 3 días después. Y Mateo cargaba con una culpa que lo consumía por dentro. Tal vez si hubiera sido mejor hijo, si hubiera sacado mejores calificaciones, si no hubiera hecho tanto ruido jugando, tal vez papá se habría quedado. A 6 cuadras de ahí, en una casa de adobe con paredes descascaradas, Lucía Mendoza barría el patio con movimientos mecánicos. Tenía 10 años y manos llenas de callos. Sus tíos, Ramiro y Estela, la habían acogido cuando sus padres murieron en un accidente de autobús hacía 2 años. Acogido era un término generoso. «Más rápido, escuincla inútil», gritó su tío desde adentro. «Y después lavas toda la ropa. No creas que por ser Navidad vas a holgazanear». Lucía apretó los dientes. No lloraría. Ya no. Había gastado todas sus lágrimas el primer año, cuando aún esperaba que alguien la abrazara, que alguien le dijera, «te queremos». Ahora solo quedaba un vacío donde antes había amor. Por las noches, cuando todos dormían, ella se arrodillaba junto a su colchón en el suelo y susurraba oraciones que parecían rebotar contra el techo. «Señor Jesús, sé que tú también fuiste rechazado. Sé que tú también sufriste. ¿Podrías al menos hacerme sentir que le importo a alguien, aunque sea un poquito?» En el otro extremo del pueblo, cerca de la vieja estación de tren abandonada, Santiago Morales acompañaba a su madre al Hospital General. Tenía 9 años y una madurez que ningún niño debería tener. Su madre, Elena, caminaba despacio, cada paso un esfuerzo visible. El cáncer la estaba devorando desde adentro. «Mijo», su voz era un hilo frágil, «no gastes el dinero del señor Robles en el taxi. Podemos caminar. Mamá, el doctor dijo que no te esforzaras». «El doctor dice muchas cosas». Una tos seca interrumpió sus palabras. «Ese dinero es para tu comida, Santiago». El niño tragó saliva. Su padre los había abandonado cuando se enteró del diagnóstico. «No firmé para esto», había dicho antes de desaparecer. Ahora Santiago trabajaba después de la escuela ayudando en la tienda del señor Robles, ganando apenas lo suficiente para comprar las medicinas más baratas. En las noches, mientras su madre dormía, Santiago se sentaba en el umbral de su casa y miraba hacia la Malinche. «Dios, si puedes hacer milagros como dice la Biblia, ¿por qué no la curas? ¿Por qué a ella? No es justo. Ella ora todos los días, va a la iglesia, es buena. ¿Por qué la estás castigando?». El silencio del cielo era su única respuesta. Fue el 22 de diciembre cuando sus caminos se cruzaron. Mateo había ido a la tienda del señor Robles a comprar tortillas con las pocas monedas que había juntado. Lucía estaba ahí, comprando jabón con el dinero que su tía le había aventado a la cara.
Santiago barría el frente de la tienda. ¿Tú también lo escuchaste?, preguntó Santiago de repente, mirando a Mateo. ¿Escuchar qué? Lo del ermitaño de la Malinche. En la escuela todos hablan de eso. Lucía levantó la vista del jabón. Yo lo escuché de mi tía. Dice que es solo un cuento para asustar niños. No es un cuento. La voz del señor Robles lo sobresaltó. El anciano comerciante se acercó, sus ojos nublados por cataratas pero brillantes, con algo parecido a la certeza. Mi abuelo lo vio una vez, hace muchos años. Un hombre que vive en la cima de la Malinche, donde nadie sube. Dicen que él sabe el verdadero secreto de la Navidad. ¿Qué secreto? Mateo sintió algo despertar en su pecho. Curiosidad, esperanza, tal vez. Eso no lo sé, muchacho. Pero mi abuelo decía que el ermitaño le mostró algo que le cambió la vida. Que antes de subir era un borracho amargado y después se volvió el hombre más feliz que conocí. Los tres niños se miraron. En sus ojos, tres abismos diferentes de dolor. Tres preguntas desesperadas sin respuesta. Yo voy a subir. Santiago fue el primero en hablar. No tengo nada que perder. Yo también. Lucía enderezó los hombros. Cualquier cosa es mejor que esto. Mateo asintió lentamente. Mañana, al amanecer, en las vías del tren. Esa noche, cada uno se preparó en silencio. Mateo robó una chamarra vieja de su padre del closet, la que todavía olía a su colonia. Lucía guardó un pedazo de pan duro en su mochila rasgada. Santiago llenó una botella con agua y escribió una nota que dejó junto a su madre dormida. Volveré pronto. Te amo. Antes de cerrar los ojos, los tres oraron. Oraciones diferentes, pero con el mismo sabor a desesperación. Dios, si existes, si de verdad nos escuchas, danos una señal, lo que sea. No podemos seguir así. El 23 de diciembre, cuando el primer rayo de sol apenas tocaba la cumbre nevada de la Malinche, tres siluetas pequeñas se encontraron junto a las vías oxidadas del tren. No se conocían bien, pero el dolor reconoce al dolor. La soledad llama a la soledad. ¿Listos?, preguntó Santiago, su voz más firme de lo que sentía. Listos, respondieron Mateo y Lucía al unísono. Comenzaron a caminar hacia el este, hacia la montaña que se alzaba como una promesa o una amenaza. Ninguno sabía qué encontrarían allá arriba. Ninguno sabía si volverían, pero todos sabían que no podían quedarse donde estaban. El secreto de la Navidad los esperaba en algún lugar entre la nieve y el cielo, y ellos iban a encontrarlo, o morir en el intento. Si esta historia está tocando tu corazón y tú también llevas dolor en esta Navidad, deja tu petición de oración en los comentarios. El Señor ve cada lágrima, cada necesidad, cada corazón roto. No estás solo en tu sufrimiento. Los primeros 2 kilómetros fueron engañosamente fáciles. El sendero serpenteaba entre pinos cubiertos de escarcha, y el sol de la mañana pintaba todo de dorado y blanco. Por momentos, los tres niños casi podían olvidar por qué estaban ahí. Casi. Mi mamá ni siquiera se dio cuenta de que salí. Mateo rompió el silencio mientras saltaba sobre una raíz gruesa. Estaba dormida en el sofá. La botella vacía en el suelo. Lucía lo miró de reojo. Al menos tu mamá está viva. El comentario cayó como una piedra. Santiago intervino rápidamente. Perdón por lo de tu mamá, Lucía. Y... Mateo, entiendo lo del alcohol. Mi mamá toma pastillas para el dolor. A veces toma tantas que tampoco se da cuenta de nada. Caminaron en silencio otros 100 metros. El sendero comenzaba a inclinarse con más fuerza. ¿Por qué crees que Dios permite esto?, preguntó Lucía de repente. En la iglesia siempre dicen que Dios es amor, que Dios cuida de nosotros. Pero su voz se quebró. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese cuidado? Mateo se detuvo, jadeando un poco por la pendiente. Mi mamá dice que Dios nos abandonó,
que si existiera, papá no se habría ido. Mi mamá dice lo contrario. Santiago se apoyó contra un árbol. Dice que Dios tiene un plan, que todo pasa por algo, pero no sé si el plan es que ella sufra así. ¿Qué clase de plan es ese? Siguieron subiendo. El sol subía con ellos, pero la temperatura bajaba. A los 3 kilómetros, Lucía comenzó a temblar. Su chamarra era delgada, llena de remiendos mal cosidos. «Toma». Mateo se quitó la chamarra de su padre y se la ofreció. «Pero tú... yo traigo suéter debajo. Tú no». Lucía aceptó la prenda con ojos húmedos. Hacía tanto tiempo que nadie hacía algo amable por ella. Tanto tiempo. «Gracias», susurró. A los 4 kilómetros, el sendero se volvió rocoso. Las piedras resbalaban bajo sus pies y más de una vez tuvieron que ayudarse mutuamente para no caer. Santiago se lastimó la rodilla en una caída. Lucía se raspó las palmas. Mateo torció el tobillo, pero siguió adelante cojeando. «Podemos regresar», dijo Lucía mirando el camino que habían recorrido. «Nadie nos obliga a esto». «Yo sí». Santiago apretó los dientes contra el dolor de su rodilla. «Si no hago algo, si no encuentro algo, voy a perder a mi mamá. Y no puedo. No puedo simplemente quedarme esperando a que pase. Mi mamá me necesita». Mateo se frotó el tobillo. «Aunque ella no lo sepa, aunque esté perdida en la botella, me necesita. Y yo necesito algo que me dé fuerzas para ayudarla. Necesito creer que hay esperanza. Y yo necesito saber». Lucía tragó saliva. «Necesito saber si valgo algo. Si hay alguien, aunque sea Dios, que me ve como algo más que una carga». Continuaron. A las 11 de la mañana, cuando llevaban 5 kilómetros de ascenso brutal, el cielo cambió. Las nubes, que habían sido blancas y esponjosas, se volvieron grises, densas, amenazantes. «Viene tormenta». Santiago olfateó el aire. «Mi abuelo me enseñó a reconocerlas. Tenemos que encontrar refugio». Pero no había refugio, solo árboles, rocas y pendiente. La nieve comenzó a caer cuando alcanzaron los 6 kilómetros. Primero suave, casi romántica. Luego más fuerte. En 20 minutos apenas podían ver 3 metros adelante. «No podemos seguir así», gritó Lucía contra el viento que había comenzado a aullar. «Nos vamos a perder. ¡Miren!». Mateo señaló hacia adelante. «¡Hay algo ahí!». Era una formación rocosa que creaba una especie de cueva poco profunda. Se refugiaron allí, apretados los tres, tiritando. La tormenta rugía afuera como una bestia furiosa. «Vamos a morir aquí». Lucía comenzó a llorar. «Vamos a congelarnos y nadie va a encontrarnos hasta la primavera. No vamos a morir». Santiago la abrazó, más para darse valor a sí mismo que para consolarla. «No después de llegar tan lejos. ¿Y si todo esto es una estupidez?». Mateo golpeó la pared de roca con frustración. «¿Y si el ermitaño es solo un cuento? ¿Y si no hay ningún secreto? ¿Y si Dios realmente no existe y todo es nada?». El silencio que siguió fue más frío que la tormenta. Entonces Santiago habló, su voz apenas audible sobre el viento. «Antes de que mi mamá se enfermara, íbamos a la iglesia todos los domingos. Yo no prestaba mucha atención, la verdad. Pero recuerdo algo que dijo el padre. Dijo que Jesús subió a un monte a orar cuando estaba más desesperado, que subió buscando respuestas». «¿Y las encontró?», preguntó Lucía. «No lo sé, pero sí sé que bajó diferente, más fuerte, listo para lo que venía». Mateo cerró los ojos. «Mi abuela antes de morir me decía que Dios habla en el silencio, que hay que subir alto, lejos del ruido del mundo, para escucharlo. Tal vez». Lucía apretó las manos. «Tal vez por eso el ermitaño está en la montaña, porque ahí arriba es donde Dios habla más claro». Los tres se tomaron de las manos sin planearlo, un pacto silencioso, una fe frágil pero tenaz.
Padre nuestro que estás en los cielos, comenzó a orar Santiago. Santificado sea tu nombre, continuó Mateo. Venga a nosotros tu reino. Lucía se unió, su voz temblando. Oraron el Padre Nuestro completo. Luego oraron con sus propias palabras, palabras entrecortadas por el frío y la emoción. Señor, no sabemos si nos escuchas, pero si lo haces, ayúdanos a llegar. Danos fuerzas. Danos una razón para creer. Danos esperanza. Como respuesta, la tormenta comenzó a amainar. No de golpe, pero sí gradualmente. En media hora, la nieve había parado. El viento se calmó, y cuando salieron de su refugio rocoso, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el sendero que continuaba hacia arriba. «Es una señal», susurró Lucía. «O una coincidencia», replicó Mateo, pero había esperanza en sus ojos. «Sea lo que sea». Santiago se ajustó la mochila. «Sigamos». Caminaron otras 2 horas. El sendero se volvió aún más empinado, casi vertical en algunos tramos. Tuvieron que trepar usando manos y pies, ayudándose mutuamente, creando una coreografía de supervivencia mutua. Fue Mateo quien primero vio el puente. ¡Oh, no! El barranco se abría ante ellos como una boca hambrienta, 50 metros de caída hacia rocas afiladas y nieve, y atravesándolo, un puente colgante de madera y cuerdas que había visto días mejores. Muchos días mejores. Está roto. Lucía señaló las tablas faltantes, las cuerdas deshilachadas. No podemos cruzar eso. Santiago se acercó al borde con cuidado. Es la única manera. El barranco se extiende en ambas direcciones. Kilómetros y kilómetros. Entonces regresamos. Mateo retrocedió. No voy a morir por un cuento de viejos. Ya llegamos hasta aquí. Santiago se volvió hacia él, su rostro enrojecido por el frío y la frustración. Subimos 6 kilómetros. Sobrevivimos una tormenta. ¿Vamos a rendirnos ahora? Es mejor rendirnos que morir. Ya estoy muriendo. El grito de Santiago resonó en el barranco. Mi mamá se está muriendo. Cada día un poco más. Cada día veo cómo la vida se le escapa. Y yo no puedo hacer nada, excepto esto. Excepto creer que ahí arriba hay algo, alguien, una respuesta. Así que voy a cruzar ese maldito puente, aunque sea lo último que haga. Lágrimas congeladas marcaban sus mejillas. Lucía se acercó a él y puso una mano en su hombro. Yo también voy a cruzar, porque si no hay nada más que esto, si no hay ningún secreto, ningún Dios que me vea, ninguna razón para seguir, entonces no importa si muero aquí o allá abajo con mis tíos. Al menos aquí estoy buscando algo mejor. Mateo los miró a ambos, vio su determinación, vio su dolor, vio en ellos un reflejo de su propio sufrimiento. Está bien, respiró hondo. Crucemos juntos. Si vamos a morir, que sea juntos. Santiago fue primero, probando cada tabla antes de poner su peso completo. El puente crujía y se balanceaba. El viento había regresado, empujándolos lateralmente. Abajo, las rocas esperaban pacientes. No miren abajo, instruyó Santiago. Solo miren adelante. Un paso a la vez. Lucía lo seguía, sus nudillos blancos aferrándose a las cuerdas laterales. Mateo cerraba la marcha, su tobillo lesionado gritando con cada paso. A mitad del puente, una de las tablas cedió bajo el pie de Santiago. Su pierna se hundió en el vacío, su cuerpo cayendo hacia adelante. Lucía gritó, ¡Te tengo! Mateo se lanzó hacia adelante, agarrando la chamarra de Santiago justo a tiempo. Por un momento, los tres colgaban de las cuerdas y entre ellos el puente balanceándose violentamente, el abismo llamándolos. ¡Sube el pie!, gritó Mateo. ¡Encuentro la siguiente tabla! Santiago luchó, sus manos resbalando por el sudor a pesar del frío. Finalmente encontró apoyo, se impulsó hacia arriba. Continuaron.
Cuando los tres pisaron tierra firme del otro lado, se desplomaron en la nieve, jadeando, llorando, riendo histéricamente. «Lo logramos», susurró Lucía. «Dios mío, lo logramos». Mateo se sentó, mirando hacia el puente que había cruzado. Tal vez Dios sí estuvo ahí, en el puente, sosteniéndonos. «O tal vez solo fuimos nosotros», replicó Santiago, «sosteniéndonos unos a otros». «Tal vez». Lucía sonrió por primera vez en años. «Tal vez Dios trabaja a través de nosotros. Tal vez esa es la respuesta». Se pusieron de pie, ayudándose mutuamente, más unidos ahora, más fuertes. El sendero continuaba hacia arriba, hacia la cumbre que ya podían ver entre las nubes. Y ellos siguieron caminando. La luz comenzaba a declinar cuando encontraron la entrada del túnel. No era natural. Alguien lo había excavado en la roca hacía mucho tiempo, según las marcas de pico oxidadas en las paredes. «¿Qué es esto?». Mateo tocó la entrada con cautela. «Un túnel minero viejo, tal vez». Santiago se asomó hacia la oscuridad. «Puebla está llena de estos. De cuando buscaban plata». «No me gusta». Lucía retrocedió. «Hay algo mal ahí dentro». El sendero rodea la montaña por el otro lado, pero agregará 3 horas más. Santiago estudió el sol que se ponía rápidamente, y en 3 horas será de noche, noche en la montaña, sin refugio. La decisión era clara, aunque terrible. Entrar al túnel o arriesgarse a la oscuridad y el frío mortales de la montaña nocturna. Juntos, Mateo encendió el pequeño encendedor que había traído. «Esto nos dará algo de luz». No mucha, pero algo. La llama titilante apenas penetraba 2 metros en la oscuridad. Entraron en fila india, tan juntos que uno pisaba los talones del otro. El túnel olía a humedad, tierra y algo más. Algo antiguo y olvidado. Los primeros 50 metros fueron silenciosos, excepto por sus respiraciones nerviosas y el goteo constante de agua desde el techo. Luego comenzaron los susurros. Al principio, Mateo creyó que era el viento colándose por grietas, pero no había viento ahí abajo. Los susurros eran voces. Muchas voces hablando todas a la vez, tan bajo que no podía distinguir palabras, solo el tono. Acusador, burlón, cruel. ¿Escuchan eso? Su propia voz sonaba débil. Sí. Lucía se pegó más a él. No me gusta. Solo es agua. Santiago intentó sonar convencido. Agua goteando hace eco raro en túneles, pero cuando avanzaron otros 20 metros, los susurros se volvieron palabras. «Tu culpa». Mateo se detuvo en seco. «¿Quién dijo eso?». «Todo fue tu culpa, Mateo». Su corazón comenzó a martillear. La voz sonaba como su padre, exactamente como su padre. «No es real», se dijo a sí mismo. «No puede ser real». Pero entonces vio la luz adelante. No la luz del encendedor, sino otra luz. Pálida, enfermiza. Y en esa luz, 2 figuras. Sus padres. De pie frente a él, mirándolo con expresiones de decepción y rabia. «Mateo». La voz de su madre era como vidrio molido. «¿Por qué no fuiste suficiente? Si hubieras sido mejor hijo». Su padre se acercaba, su rostro distorsionándose en la luz extraña. «Si hubieras sido más inteligente, más obediente, más callado, yo me habría quedado». «No». Mateo retrocedió, chocando contra Lucía. «No es cierto. Tu madre bebe por tu culpa». Continuó el espectro de su padre. «Cada botella tiene tu nombre. Cada lágrima es por ti». «Mateo». Santiago lo sacudió. «No hay nadie ahí. Es el túnel. Está jugando con tu mente». Pero Mateo ya no podía escucharlo. Las figuras de sus padres se multiplicaban, rodeándolo, todas señalándolo, todas acusándolo. «Tu culpa, tu culpa, tu culpa». «No», gritó cayendo de rodillas. «Es mi culpa, lo sé, todo es mi culpa». Sus sollozos resonaban en el túnel.
Santiago y Lucía intentaban levantarlo, pero él se aferraba al suelo rocoso, hundiéndose en el pozo de su propia culpa. Entonces Lucía hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos raspadas y lo obligó a mirarla a los ojos. «Escúchame, Mateo. Mi mamá y mi papá murieron en un accidente. Por meses pensé que era mi culpa, que si no les hubiera pedido que fueran a Puebla ese día a comprarme útiles escolares, seguirían vivos. Me odié tanto que quise morirme también». Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era firme. «Pero no fue mi culpa. Los accidentes pasan, el dolor pasa, las personas toman decisiones. Tu papá decidió irse, tu mamá decidió la botella. Tú eras solo un niño, sigues siendo solo un niño. No puedes cargar con las decisiones de los adultos, pero... ¡No!». Ahora fue ella quien gritó. «No fue tu culpa, dilo». «No puedo, dilo». Santiago se unió, su voz rompiendo. «Dilo, hermano, por favor». Mateo levantó la vista hacia las figuras espectrales de sus padres. Todavía ahí, todavía acusándolo. Pero ahora, con Lucía y Santiago sosteniéndolo, sintió algo cambiar en su pecho. Una grieta en la pared de culpa que había construido. «No». Su voz era un susurro. «No fue mi culpa». Las figuras vacilaron. «¡Más fuerte!», exigió Lucía. «No fue mi culpa». Las figuras comenzaron a desdibujarse. «¡Más fuerte!». «No fue mi culpa, no fue mi culpa. Yo era solo un niño, no fue mi culpa». Los espectros de sus padres se desintegraron como humo en el viento. La luz enfermiza se apagó. Solo quedó la llama del encendedor, temblando pero persistente. Mateo se desplomó en los brazos de sus compañeros, llorando, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de liberación. «Gracias», susurró, «gracias». Pero no tuvieron tiempo de descansar. La oscuridad alrededor de Lucía comenzó a arremolinarse, tomando formas humanas. Sus tíos, pero multiplicados, docenas de ellos rodeándola. «Nadie te ama, Lucía. Eres una carga. Ojalá hubieras muerto con tus padres». Lucía se tapó los oídos, pero las voces venían de adentro ahora. «No vales nada. Nunca valdrás nada. Eres basura, desperdicio, nada». «Cállense», gritó. «Cállense». Pero las voces se hacían más fuertes. Las figuras de sus tíos se acercaban, sus rostros retorcidos en desprecio y odio. Y detrás de ellos aparecieron más figuras. Compañeros de escuela que la habían ignorado. Vecinos que miraban hacia otro lado cuando pasaba, incluso el padre de la iglesia que nunca preguntó cómo estaba. Invisible, olvidable, nada. Lucía sintió que se desmoronaba. Toda la soledad de 2 años, todo el rechazo, todo el dolor la aplastaba como una montaña cayendo sobre ella. Se hizo pequeña, acurrucándose en posición fetal. «Es verdad», sollozó. «Soy nada. Nadie me ama. Nadie me ve». Mateo se arrodilló junto a ella, todavía temblando por su propia prueba, pero decidido. yo te veo, Lucía. No cuenta». Su voz era un hilo. «Tú no me conoces». «Te conozco. Sé que compartiste tu último pedazo de pan conmigo cuando subíamos. Sé que me prestaste tu pañuelo cuando sangró mi tobillo. Sé que eres valiente porque seguiste subiendo cuando cualquiera se hubiera rendido». Santiago se unió. «Eres fuerte, más fuerte que yo. Cruzaste ese puente sin vacilar. Me agarraste cuando estuve a punto de caer. Me hiciste reír cuando conté ese chiste malo sobre el burro. Yo te veo, Lucía». Las figuras espectrales vacilaron, pero no desaparecieron. Sus voces seguían susurrando veneno. «Pero ellos», Lucía señaló a las sombras, «ellos tienen razón. Mi familia no me quiere. En la escuela soy invisible. Soy nada. No». Mateo tomó su mano. «Ellos están ciegos.
pero nosotros te vemos. Y si nosotros podemos verte, si dos niños que apenas te conocen pueden ver tu valor, ¿no crees que Dios también te ve? Lucía levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Tú crees que Dios me ve? Creo... Mateo buscó las palabras. Creo que estamos aquí por una razón, los tres. Creo que nos encontramos por una razón, no fue coincidencia. Y creo que alguien, algo, nos está guiando, nos está viendo. Santiago asintió. Jesús dijo que Dios cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza. Eso dice mi mamá. Si cuenta cabellos, definitivamente te ve a ti. Algo se encendió en el pecho de Lucía, una chispa pequeña pero brillante. Se puso de pie, sus piernas temblando pero firmes. Yo... Su voz se hizo más fuerte. Yo me veo. Las figuras retrocedieron un paso. Yo me veo, gritó. Soy Lucía Mendoza. Tengo 10 años. Sobreviví perder a mis padres. Sobreviví 2 años de maltrato. Subí esta montaña. Crucé ese puente y todavía estoy aquí. Las sombras comenzaron a disolverse. Soy fuerte. Soy valiente. Soy amada aunque no lo sientan. Dios me ve. Yo me veo. Yo valgo. Las figuras de sus tíos y todos los demás estallaron en 1000 fragmentos de oscuridad que se desvanecieron como pesadillas al despertar. La oscuridad retrocedió y Lucía se quedó de pie, jadeando, llorando, pero victoriosa. Lo hice, se rió entre lágrimas. Lo hice. Mateo y Lucía se abrazaron, celebrando. Pero entonces notaron que Santiago se había alejado, caminando hacia otra parte del túnel como en trance. ¿Santiago?, llamó Mateo. El niño no respondió. Una luz diferente había aparecido adelante, cálida, dorada, y en esa luz, una figura, su madre, pero no los espectros retorcidos que Mateo y Lucía habían enfrentado. Esta era su madre real. Su madre como solía ser antes de la enfermedad, sonriendo, sana, hermosa. «Mijo». Su voz era como miel y lágrimas. «Mi pequeño Santiago, mamá». Se acercó, sus manos extendidas. «Eres real, tan real como el amor que siento por ti. Pero estás enferma, estás muriendo». Su madre asintió, su sonrisa tornándose triste. «Sí, mijo, me estoy muriendo». «No», Santiago negó violentamente. «No puedes, te necesito. No puedes dejarme solo. No vas a estar solo». «Sí, voy a estar solo», cayó de rodillas. «Papá se fue. Tú te vas a ir. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a cuidarme? ¿Quién va a...?» Su voz se quebró. «¿Quién va a amarme?» La figura de su madre se arrodilló frente a él, aunque no lo tocó. No podía. Era solo luz y amor y dolor. «Dios va a amarte. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará». «No quiero a Dios», gritó Santiago con rabia que no sabía que tenía. «Te quiero a ti. Quiero que Dios te cure. Quiero que este viaje signifique algo. Quiero encontrar el secreto y bajarlo y sanarte y que todo vuelva a ser como antes». «Mi amor». Su madre brillaba más ahora. «Algunos secretos son solo para aceptar, no para cambiar. Mi cuerpo está fallando. Los doctores han hecho todo lo posible. Es tiempo de...» «No digas eso». Santiago se tapó los oídos. «No lo digas». Mateo y Lucía observaban desde atrás, sus propios corazones rompiéndose por su amigo. La madre de Santiago comenzó a desvanecerse, su luz parpadeando. «Tienes que soltar, mijo. Tienes que dejarme ir». «No puedo», sollozaba. «No puedo. Si me amas, suéltame. Porque te amo, no puedo soltarte. El amor verdadero...» Su voz era cada vez más débil. «No ata. Libera. Deja volar. Confía. Suelta. Mamá, te amo, Santiago. Siempre te amaré. Desde el cielo. Desde el recuerdo. Desde cada latido de tu corazón. Pero tienes que... soltar». La luz se apagó. Su madre desapareció.
Santiago se quedó solo en la oscuridad, un aullido de dolor brotando desde lo más profundo de su ser. Un dolor tan puro, tan absoluto, que Mateo y Lucía también comenzaron a llorar aunque no era su madre. Lloró hasta que no tuvo más lágrimas. Lloró hasta que su garganta quedó en carne viva. Lloró hasta que el dolor se transformó en algo más. No en aceptación, todavía no, pero en comprensión. «Está bien», susurró finalmente. «Está bien, mamá, te suelto. No porque quiera, sino porque te amo tanto que no quiero que sufras más. Si tienes que irte, está bien, estaré bien. De alguna manera, estaré bien». Una brisa cálida recorrió el túnel, aunque no debería haber brisa ahí abajo. Y en esa brisa, Santiago sintió un beso en su frente, el último beso de su madre. Cuando abrió los ojos, Mateo y Lucía estaban a su lado, sus brazos rodeándolo. «Lo siento», susurró Lucía. «No lo sientas». Santiago se limpió la cara. Creo que necesitaba eso, necesitaba soltar». Los tres se quedaron ahí, en la oscuridad del túnel, sosteniendo sus heridas recién abiertas, pero también recién limpiadas. Habían enfrentado sus demonios. Habían sobrevivido. «¿Listos para seguir?», preguntó Mateo. «Listos», respondieron los otros dos. Caminaron los últimos 50 metros del túnel juntos, ya sin miedo. Las sombras habían tomado lo que necesitaban tomar, pero también habían dejado algo: fortaleza, claridad, liberación. Cuando emergieron del otro lado, el sol se estaba poniendo, pintando la nieve de rosa y dorado, y allí, a solo 200 metros de distancia, se alzaba una cabaña de madera. Humo salía de su chimenea. Alguien los esperaba. La cabaña parecía sacada de un cuento antiguo. Madera oscura, techo de tejas cubiertas de musgo y nieve, una ventana que brillaba con luz cálida de velas. Cerca de la puerta, leña perfectamente apilada. Un jardín dormido bajo la nieve que prometía flores en primavera. Los tres niños se acercaron despacio, sus pasos crujiendo en la nieve fresca. Mateo fue quien tocó la puerta. 3 golpes suaves. «Adelante». La voz que respondió era profunda, gastada por los años pero amable. Los estaba esperando. Intercambiaron miradas nerviosas antes de empujar la puerta. El interior era simple pero acogedor. Una chimenea crepitante, una mesa de madera con 3 sillas, exactamente 3 como si las hubiera preparado, estanterías llenas de libros y objetos extraños, herramientas de carpintería en una esquina, un pequeño altar con una cruz sencilla en otra, y sentado en una mecedora, un anciano que parecía hecho del mismo tiempo que la montaña. Su barba era blanca como la nieve exterior, larga hasta el pecho, su rostro surcado por arrugas que contaban 1000 historias. Sus ojos, sin embargo, eran jóvenes, brillantes, vivos, como si hubiera encontrado algo que lo mantenía eternamente curioso. «Así que lo lograron», sonrió. 3 niños con corazones rotos, pero espíritus inquebrantables. Siéntense, deben estar agotados. No fue una orden, sino una invitación tan cálida que obedecieron automáticamente. El anciano se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón nudoso, y le sirvió té caliente de una tetera que había estado esperando en la chimenea. ¿Cómo sabía que veníamos?», preguntó Lucía, envolviendo sus manos alrededor de la taza. «Oh, los vi en mis oraciones hace 3 días, 3 niños subiendo la montaña, buscando, siempre buscando». «Usted es el ermitaño», dijo Santiago. No una pregunta, sino una confirmación. «Algunos me llaman así. Yo prefiero Juan, solo Juan». «Juan». Mateo se inclinó hacia adelante. «¿Conoce el secreto de la Navidad?». El anciano sorbió su propio té, sus ojos brillando con algo parecido a la diversión. «Conozco muchos secretos, niño, pero el que buscan, ese no puedo simplemente decírselos. Tienen que descubrirlo ustedes mismos».
Pero subimos toda la montaña, protestó Lucía. Cruzamos el puente, atravesamos el túnel. ¿Para nada? No para nada. Todo ese camino era necesario. ¿Creen que hubieran podido entender el secreto antes del túnel? ¿Antes de enfrentar lo que enfrentaron? Los tres guardaron silencio. Sabía sobre el túnel. Sabía. El secreto, continuó Juan, está en un libro muy antiguo, guardado en un lugar muy especial, la capilla olvidada a 2 kilómetros al este de aquí. ¿Por qué no está aquí?, preguntó Santiago. Porque algunos secretos deben buscarse hasta el final. Porque el esfuerzo le da valor al hallazgo. Porque, sonrió, porque todavía tienen una parte del viaje por completar. Les dio direcciones precisas, pan duro y queso para el camino, y mantas gruesas para protegerse del frío de la noche que caía rápido. Una última cosa, dijo mientras salían. El libro les mostrará la verdad, pero la verdad sin encuentro es solo conocimiento. Recuerden eso. No entendieron sus palabras, pero las guardaron como se guardan las semillas para plantar después. Los 2 kilómetros fueron los más duros físicamente. Estaban exhaustos, emocional y físicamente. Cada paso era un acto de voluntad pura, pero habían llegado tan lejos. No podían rendirse ahora. La capilla olvidada apareció cuando la luna llena emergió detrás de las nubes, pequeña, casi enterrada en la nieve, sus paredes de piedra antigua cubiertas de hiedra congelada. Una sola puerta de madera, hinchada por la humedad pero todavía sólida. Una cruz de hierro oxidado sobre el techo. Es hermosa, susurró Lucía. Lo era. De una manera que no podían explicar, la capilla irradiaba paz, como si el peso de la montaña, del mundo entero, no existiera aquí. Empujaron la puerta juntos. Se abrió con un gemido de goznes antiguos. El interior era una sola habitación circular. Bancas de madera dispuestas en semicírculo, vitrales rotos que dejaban entrar la luz de la luna en rayos plateados. Y al frente, sobre un altar de piedra simple, un libro. No era grande ni ornamentado, solo un libro de tapas de cuero gastado, páginas amarillentas por el tiempo, pero brillaba, no con luz física, sino con algo más, como si la luz viniera de dentro del libro mismo, o tal vez de dentro de quien lo miraba. Se acercaron lentamente, reverentemente. Mateo fue quien primero tocó la cubierta. «Está tibio», dijo asombrado, como si estuviera vivo. Abrió la primera página. Las palabras estaban escritas en un español antiguo, difícil de leer pero legible, y contaban una historia. La historia de un hombre que nació en un establo porque no había lugar para él en el mundo. Un hombre que creció en la pobreza, que trabajó con sus manos, que conoció el hambre y la sed y el cansancio. Un hombre que comenzó a enseñar sobre el amor cuando el mundo hablaba de odio, que sanó a los enfermos cuando los demás los rechazaban, que tocó a los leprosos cuando todos tenían miedo, que comió con pecadores cuando los religiosos los condenaban, que amó a los niños cuando los adultos los ignoraban, que lloró con los que lloraban, que se enojó contra la injusticia, que perdonó incluso cuando le escupieron. Lucía pasaba las páginas con cuidado, sus ojos llenos de lágrimas a medida que leía. La historia continuaba. El hombre fue traicionado por un amigo, arrestado injustamente, golpeado, humillado, condenado, clavado en una cruz. 3 horas de agonía mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba. Y sus últimas palabras antes de morir: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y luego: «Consumado es». Santiago tuvo que detenerse en esa página, incapaz de continuar. El dolor del hombre en la cruz resonaba con su propio dolor, con el dolor de su madre, con el dolor de todos los que sufren sin entender por qué. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué tuvo que morir así?».
Mateo pasó a la siguiente página y allí estaba la respuesta. 3 días después, la tumba estaba vacía. El hombre había resucitado. Muerte vencida, dolor transformado, oscuridad derrotada, y sus primeras palabras a sus amigos aterrorizados: la paz sea con ustedes, no teman. Las páginas siguientes hablaban de cómo ese hombre cambió al mundo. No con ejércitos ni con riqueza, sino con amor, con sacrificio, con resurrección. Hablaban de cómo personas rotas encontraban sanidad en su nombre, cómo corazones endurecidos se ablandaban, cómo vidas perdidas encontraban propósito. La última página tenía solo una frase, escrita en letras más grandes, más claras: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el secreto. Pero no había nombre. En todo el libro, el hombre nunca era nombrado directamente, solo llamado el Maestro, el Salvador, la Luz. No entiendo. Lucía cerró el libro con cuidado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no dice su nombre? Tal vez... Mateo tocó la cruz en el altar. Tal vez porque se supone que debemos descubrirlo. Pero ya lo sabemos, ¿no? Santiago miró a sus amigos. Es Jesús. La historia es la historia de Jesús. Un escalofrío los recorrió a los tres. No de frío, sino de reconocimiento. De verdad. Entonces el secreto de la Navidad... Lucía conectó las piezas. No es sobre regalos o árboles o cenas. Es sobre Él. Mateo terminó. Sobre Jesús viniendo al mundo. Sobre Dios haciéndose humano para entendernos, para sufrir con nosotros, para salvarnos. Añadió Santiago, su voz quebrándose, para mostrarnos que el dolor no es el final, que hay resurrección después de la cruz. Se quedaron en silencio, digiriendo la revelación. Había algo profundo, algo transformador en entender esto no como una lección de catecismo, sino como una verdad descubierta por ellos mismos, ganada con sangre y lágrimas y montañas escaladas. Pero Lucía rompió el silencio. ¿Y ahora qué? Sabemos el secreto. Eso cambia algo. Mi tía todavía me odia. Tu mamá todavía está enferma, Santiago. Tu padre todavía se fue, Mateo. Era la pregunta más honesta y dolorosa que podrían hacer. Mateo abrió la boca para responder, pero no tenía respuesta. Y entonces la puerta de la capilla se abrió. Entró un hombre, joven, tal vez 30 años. Vestía una túnica simple, sin adornos. Sus pies estaban descalzos a pesar de la nieve, pero no temblaba. Su rostro era amable, común en sus rasgos, pero sus ojos eran antiguos y nuevos al mismo tiempo. Conocedores y curiosos, tristes y alegres. «Hola, niños». Su voz era suave como lluvia de primavera. «¿Puedo sentarme con ustedes?» Algo en su presencia les quitó el miedo. Asintieron, moviéndose para hacerle espacio en la banca. El hombre se sentó entre ellos mirando el libro sobre el altar. Hermosa historia, ¿verdad? Sí, respondió Lucía. Pero, ¿quién es usted? El hombre sonrió. Alguien que conoce montañas, que conoce túneles oscuros, que conoce cruces. Santiago lo estudió. Usted es como el ermitaño. Soy relacionado. Sus ojos brillaron con humor. Aunque he tenido muchos nombres, muchas formas de aparecer a quienes me buscan. Mateo sintió algo familiar en él, como si lo conociera de toda la vida y al mismo tiempo acabara de conocerlo. ¿Por qué está aquí? Por ustedes, Mateo. El hombre lo miró directamente. Porque subieron la montaña cuando todo en ustedes decía que se rindieran. Porque cruzaron el puente cuando hubiera sido más fácil caer. Porque enfrentaron sus sombras cuando hubiera sido más cómodo seguir culpándose. Sabía sus nombres, sabía sus historias. Lucía se volvió hacia ella. Preguntaste qué cambia ahora que conocen el secreto. Sí, déjame responderte con otra pregunta.
en el túnel, cuando las voces te decían que no valías nada, ¿qué cambió cuando decidiste creer lo contrario? Lucía pensó cuidadosamente. Yo cambié. Las voces seguían ahí, pero ya no tenían poder sobre mí. Exactamente. El secreto no cambia tus circunstancias inmediatamente. Tu tía seguirá siendo difícil. Tu casa seguirá siendo dura, pero tú has cambiado. Y cuando tú cambias, el mundo alrededor tuyo comienza a cambiar también. Se volvió hacia Santiago. Y tú, pequeño guerrero, que cargaste con el peso de salvar a tu mamá, no puedo salvarla. Las lágrimas rodaron. Lo entendí en el túnel. Ella va a estar conmigo. El hombre completó gentilmente. Y va a estar bien, mejor que bien, sin dolor, sin sufrimiento, libre. Pero tú vas a estar bien también. Duele ahora, dolerá por mucho tiempo, pero no estarás solo. Nunca has estado solo. Incluso cuando sentiste que Dios te había abandonado, Él estaba ahí, en el amor de tu madre, en la amistad de estos dos, en la fuerza que te levantó cada mañana. Santiago sollozó y el hombre lo abrazó, un abrazo que contenía consuelo más profundo que palabras. Finalmente miró a Mateo. Y tú que cargaste la culpa de decisiones que no eran tuyas, ya no la cargo. Mateo se limpió los ojos. Lucía me enseñó a soltarla. Bien, porque la culpa es una cruz que no eras llamado a llevar. Yo ya cargué esa cruz. Por ti, por tu padre, por tu madre, por todos. Había algo en la forma en que dijo, yo ya cargué esa cruz, que hizo que los 3 niños se congelaran. ¿Quién es usted realmente?, susurró Lucía. El hombre señaló el libro sobre el altar. Lean la última página otra vez. Mateo se levantó, abrió el libro, leyó en voz alta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el secreto. Cuando se volvió, el hombre estaba de pie, y la luz de la luna que entraba por los vitrales rotos lo rodeaba de una manera que parecía imposible, como si la luz viniera de él, no hacia él. El secreto de la Navidad no es un qué, niños, es un quién, es yo. Vine al mundo como bebé indefenso para mostrarles que Dios entiende la vulnerabilidad. Crecí en pobreza para mostrarles que Dios entiende la necesidad. Sufrí rechazo para mostrarles que Dios entiende el dolor. Morí en una cruz para mostrarles que Dios entiende la desesperación. Dio un paso hacia ellos, sus manos extendidas, y en sus muñecas, apenas visibles pero innegables, había cicatrices. Y resucité para mostrarles que la muerte, el dolor, la oscuridad, nunca tienen la última palabra. El amor siempre gana, siempre. Los 3 cayeron de rodillas, no por mandato, sino porque sus piernas no podían sostenerlos ante la revelación. Señor, susurró Santiago. Jesús, sí, sonrió con ternura infinita. He estado con ustedes desde que comenzaron a subir. Fui la voz que les dijo que siguieran cuando querían rendirse. Fui la fuerza en sus manos cuando cruzaron el puente. Fui la luz en el túnel que les mostró sus heridas para que pudieran sanarlas. Pero, ¿por qué? Mateo luchaba por encontrar palabras. ¿Por qué nosotros no somos especiales? No somos... Son exactamente por quienes vine, los quebrados, los perdidos, los que buscan, los que escalan montañas desesperados por algo más que el vacío. Lucía se atrevió a levantar la vista. Entonces, ¿todo va a estar bien ahora? ¿Nuestros problemas desaparecen? Jesús se arrodilló para estar a su nivel. No de la manera que esperas. Tu tía no cambiará de la noche a la mañana. Tal vez nunca cambie, pero yo te voy a dar fuerza para soportar, amor para llenar el vacío que ella dejó y personas que te amarán de la manera que mereces. Ya empezó. Señaló a Mateo y Santiago.
estos dos hermanos que encontraste aquí. Se volvió hacia Santiago. Tu madre cruzará el velo pronto, pero su amor no morirá, y yo estaré contigo en cada momento de dolor, en cada lágrima, y cuando sea tiempo, te mostraré que la muerte es solo una puerta, no una pared. Y a Mateo, tu madre bajará la botella, no porque tú subiste una montaña, sino porque yo toco corazones. El cambio será lento, con recaídas y luchas, pero he comenzado una obra en ella y la terminaré. Y tú, libre de culpa, podrás amarla sin el peso de salvarla, porque ese es mi trabajo, no el tuyo. Los tres lloraban abiertamente ahora, pero eran lágrimas diferentes de las que habían derramado en el túnel. Lágrimas de alivio, de comprensión, de amor reconocido y correspondido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Santiago. ¿Cómo vivimos con esto? Vivir con fe no significa vivir sin dolor. Significa vivir sabiendo que el dolor tiene propósito, que la noche termina, que la cruz precede a la resurrección. Vivan amando, vivan sirviendo, vivan recordando que nunca, nunca están solos. Jesús extendió sus manos sobre sus cabezas, no tocándolos físicamente, pero bendiciendo de manera tangible. Mateo, te libero de la culpa. Santiago, te libero del miedo. Lucía, te libero del rechazo. Son míos, amados, valiosos. Siempre una calidez los envolvió, como sol después de tormenta, como hogar después de largo viaje. Ahora descansen. Jesús se incorporó. Mañana descenderán. El camino de bajada es siempre más rápido que el de subida, pero no será el mismo camino. Nunca lo es después de un encuentro. ¿Lo veremos de nuevo? Lucía se puso de pie, ansiosa. Siempre me ven, en cada acto de amor, en cada gesto de bondad, en cada momento de esperanza. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Y ustedes 3, sonrió, siempre serán mis escaladores de montañas. Comenzó a caminar hacia la puerta. Los niños lo siguieron, pero cuando salieron al aire nocturno, había desaparecido. Solo sus huellas en la nieve, llevando hacia el este, hacia donde el sol saldría pronto. Y mientras miraban, incluso esas huellas se desvanecieron, como si nunca hubieran estado ahí, o como si siempre estuvieran en todas partes. Los 3 se tomaron de las manos, parados en la nieve bajo la luna llena, transformados pero no terminados. El viaje apenas comenzaba, pero ahora sabían el secreto, y el secreto los había liberado. El amanecer del 24 de diciembre pintó la montaña de oro y rosa. Mateo, Lucía y Santiago despertaron en la capilla, donde habían dormido envueltos en mantas que no recordaban haber traído, sobre bancas que de alguna manera resultaron cómodas. Ninguno habló al principio. ¿Qué palabras podrían contener lo que habían vivido? Finalmente Santiago rompió el silencio. ¿Creen que fue real o que el cansancio nos hizo ver cosas? Mateo tocó su pecho, donde la culpa había vivido por meses. Está vacío. El peso que cargaba se fue. Eso es real. Lucía miró sus manos, las manos que habían trabajado sin descanso, que habían sido golpeadas, que habían temblado de miedo. Yo me siento liviana, como si alguien hubiera quitado cadenas que ni sabía que llevaba. Si eso es real, entonces él fue real. Recogieron sus pocas pertenencias y salieron de la capilla. El libro seguía en el altar, brillando suavemente con luz propia. No lo tocaron. Algunos tesoros están hechos para quedarse, para que otros peregrinos los encuentren. El descenso fue, como Jesús había prometido, diferente. El puente que habían cruzado con terror ahora parecía menos amenazante. Sí, todavía era peligroso. Todavía había tablas rotas. Pero lo cruzaron con confianza, sabiendo que si caían, no caerían solos. El túnel que los había torturado con sus sombras y susurros ahora estaba en silencio. Caminaron por él sin encendedor, sin luz, pero sin miedo.
y cuando emergieron del otro lado, juraron que era más corto que en la subida, como si el túnel entendiera que ya no necesitaban más pruebas. Pasaron por la cabaña del ermitaño. La puerta estaba abierta, pero la cabaña estaba vacía. En la mesa había una nota en escritura antigua pero legible. Bien hecho, pequeños valientes. El ermitaño ya cumplió su propósito. Jesús ya los encontró. Ahora son ustedes los que llevarán su luz al valle. Juan, que también es llamado el discípulo amado. Los tres intercambiaron miradas asombradas. El ermitaño había sido el apóstol Juan, susurró Mateo, el que escribió el Evangelio, el que estuvo con Jesús. Pero eso sería, Lucía calculó, 2000 años. Nada es imposible para Dios. Santiago sonrió. Acabamos de hablar con Jesús, resucitado en una montaña. ¿Por qué no podría mantener vivo a un anciano para guiar a 3 niños perdidos? Continuaron descendiendo, y con cada paso, algo extraño sucedía. Sus heridas sanaban más rápido de lo normal. El tobillo torcido de Mateo ya no dolía. Las manos raspadas de Lucía estaban casi cerradas. La rodilla golpeada de Santiago funcionaba perfectamente. Está curando incluso nuestros cuerpos, observó Lucía con asombro. No solo nuestros corazones. Cuando llegaron a las vías del tren abandonadas al pie de la montaña, eran las 3 de la tarde del 24 de diciembre. Nochebuena. Santiago miró hacia el pueblo. Deberíamos separarnos, ir a nuestras casas, pero ninguno se movió. Después de todo lo compartido, separarse parecía imposible. Mañana, dijo Mateo. Mañana en la plaza central, al mediodía, nos encontramos. Pase lo que pase en nuestras casas esta noche. Prometido. Lucía extendió su mano. Los tres pusieron sus manos juntas. Hermanos de montaña, declaró Santiago. Por siempre, repitieron los otros dos. Se separaron, cada uno caminando hacia su destino, hacia lo desconocido que Jesús había prometido transformar. En la casa de Mateo, cuando abrió la puerta, esperaba encontrar a su madre dormida en el sofá, rodeada de botellas. Esperaba el olor a alcohol y desesperación. En cambio, encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina. Estaba despierta, llorando, sí, pero no por el alcohol. Frente a ella había un montón de botellas, todas llenas, sin abrir. Mateo, su voz se quebró al verlo. ¿Dónde estabas? Estuve tan preocupada. Mamá, ¿qué pasó? Ella miró las botellas como si no pudiera creer que estuvieran ahí. No lo sé. Desperté hace 3 horas con algo diferente. Una voz, no de fuera, sino de dentro, diciéndome que parara, que mire lo que estoy haciendo, que mire a mi hijo. Las lágrimas corrían por su rostro. Mateo, he sido tan mala madre, te he fallado tanto. Tu padre se fue y yo tomé la salida fácil, la botella, pero no te vi, no vi cómo te estaba lastimando. Mateo se arrodilló junto a ella, tomando sus manos temblorosas. Mamá, no necesitas disculparte, solo necesitas quedarte, estar presente, estar aquí. Quiero intentarlo. Sollozó. No sé si pueda. El alcohol me llama tan fuerte. Vas a poder. Mateo la abrazó y en ese abrazo sentía la presencia de alguien más, alguien que había prometido trabajar en el corazón de su madre. No estarás sola, yo estaré aquí. Y Dios también. Ella lo miró sorprendida. ¿Desde cuándo tú? Desde que subí una montaña y encontré más de lo que buscaba. Esa noche, por primera vez en 8 meses, cenaron juntos. Solo sopa y pan, pero compartida. Su madre no tocó una sola botella. Luchó, sí. Sus manos temblaban. Sudaba. Pero cada vez que miraba a Mateo, encontraba una razón para seguir. Y Mateo, libre de culpa, podía amarla sin el peso de sentirse responsable por su sanidad. Esa era obra de Dios.
no suya, en la casa de Lucía. Cuando llegó, esperaba gritos, castigos. Su tía preguntando dónde había estado, acusándola de holgazanear. En cambio, encontró a su tía Estela sentada en el patio, llorando. Su tío Ramiro estaba a su lado, su rostro en sus manos. Lucía. Su tía levantó la vista y Lucía casi no la reconoció. Sus ojos, normalmente duros y fríos, estaban rojos e hinchados. Pensamos que te habíamos perdido. ¿Qué? Su tío habló, su voz rota. Hemos sido monstruos contigo. Monstruos. Nos hiciste pensar en nuestra propia hija que perdimos hace años. El dolor nos volvió crueles. Pero cuando no apareciste anoche, cuando pensamos que tal vez sabías... No pudo terminar la frase. Su tía se levantó, acercándose lentamente. Algo nos rompió anoche. Alrededor de las 3 de la madrugada, los dos despertamos al mismo tiempo, llorando, como si alguien nos hubiera mostrado quiénes nos habíamos vuelto. Las cosas horribles que te hemos dicho, hecho. Lucía, su tío también se acercó. ¿Podrías algún día perdonarnos? Lucía se quedó sin palabras. Esto era más de lo que había pedido, más de lo que había soñado. Su voz temblaba. Necesito tiempo. No puedo simplemente olvidar 2 años de... Lo sabemos. Su tía asintió. No esperamos olvido instantáneo, solo queremos intentar ser mejores, ser la familia que tu mamá hubiera querido que fuéramos para ti. Algo en mencionar a su mamá rompió la última pared de Lucía. Lloró, y por primera vez en 2 años su tía la abrazó. No perfectamente, no borrando todo el pasado, pero genuinamente. El cambio no sería instantáneo. Habría recaídas, momentos difíciles. Pero esa noche, durante la cena de Nochebuena, su tía le sirvió primero. Su tío preguntó sobre su día, y Lucía sintió, por primera vez desde la muerte de sus padres, algo parecido a pertenecer. Jesús había mantenido su promesa, no quitando sus problemas, sino dándole fuerza para soportar y personas que comenzaban a amarla correctamente. En la casa de Santiago esperaba encontrar a su madre peor, tal vez ya inconsciente, tal vez peor aún. En cambio, su madre estaba despierta, sentada en la cama y había color en sus mejillas, color que no había visto en meses. ¿Mamá? Mi hijo. Sonrió y era una sonrisa real, no forzada por el dolor. Ven aquí. Se sentó junto a ella, tocando su frente. No tenía fiebre. Su respiración era más fácil. Los doctores llamaron hoy, dijo ella. Querían que fuera de emergencia al hospital. Los exámenes de ayer no tenían sentido. ¿Qué quieres decir? Los tumores, Santiago, han reducido significativamente. No desaparecido, pero los doctores están usando palabras como remisión y milagroso e inexplicable. Santiago sintió que el mundo se detenía. Eso significa que tengo tiempo, tal vez mucho tiempo, tal vez... Su voz se quebró. Tal vez pueda verte crecer un poco más. Se abrazaron, llorando, pero estas eran lágrimas de esperanza. Santiago sabía que esto no era la cura completa que había pedido en sus oraciones infantiles. Su madre aún tenía cáncer, aún habría tratamientos, aún habría dolor. Pero Jesús le había dado tiempo, precioso tiempo. ¿Dónde estuviste, mijo? Su madre lo apartó para mirarlo. Estuve preocupada. Subí una montaña, mamá. Y conocí a alguien que cambió todo. Ella estudió su rostro, viendo algo diferente en él. Madurez mezclada con paz. Cuéntame, dijo simplemente. Y Santiago le contó todo. El ermitaño, el túnel, la capilla, el libro y Jesús. Especialmente Jesús. Su madre lloró mientras escuchaba, sus manos apretando las de él. Él es real, mamá, concluyó Santiago. Más real que esta montaña.
Y prometió que cuando llegue tu tiempo, cuando de verdad llegue, estarás con él y estarás bien. Ya lo sé, mijo. Sonrió a través de las lágrimas. Siempre lo he sabido. Pero ahora tú también lo sabes. Y eso es el verdadero milagro. Esa noche, mientras el pueblo celebraba la Navidad con luces y música, Santiago se sentó junto a su madre, simplemente sosteniendo su mano, sabiendo que cada momento era un regalo, y que cuando ese regalo terminara, no sería el final, solo otra puerta. El 25 de diciembre al mediodía, los tres se encontraron en la plaza central de San Andrés Cholula. La iglesia del pueblo estaba decorada con flores y listones. Familias caminaban con ropa nueva. Niños corrían con juguetes recién regalados. Y 3 niños se encontraron bajo el árbol más viejo de la plaza, transformados pero juntos. Mi mamá no bebió anoche, compartió Mateo, ni esta mañana. Todavía es temprano, pero es un comienzo, terminó Lucía. Mis tíos piensan inscribirme en clases de pintura, algo que yo quiera para mí. Mi mamá está mejor. Santiago sonrió, aunque sus ojos todavía tenían sombras. No curada, pero mejor. Tiempo. Jesús nos dio tiempo. Se sentaron bajo el árbol, sus espaldas apoyadas contra el tronco centenario, mirando hacia la montaña Malinche que se alzaba al este. Desde aquí parecía pacífica, eterna, guardando sus secretos. ¿Crees que alguien nos creerá?, preguntó Lucía. Si contamos lo que pasó, no necesitan creernos. Mateo señaló a 3 niños pequeños que corrían cerca riendo. Algún día, cuando estos niños crezcan y tengan sus propias montañas que escalar, encontrarán su propio encuentro. El secreto de la Navidad, Santiago recitó en voz baja, no es un qué, es un quién, es Jesús. Completaron los 3 al unísono. Una anciana que pasaba cerca los escuchó y se detuvo. Sus ojos se humedecieron. Ustedes subieron la montaña. No era pregunta, sino confirmación. Puedo verlo en sus rostros, en cómo llevan sus hombros, en la luz que han traído de vuelta. ¿Usted también?, preguntó Mateo. Hace 50 años. Sonrió. Era una joven rota por un matrimonio abusivo. Subí buscando el coraje para dejarlo o para morir. Encontré a un ermitaño que me guió a una capilla, y en esa capilla encontró a Jesús, completó Lucía, y mi vida cambió, no instantáneamente. Tuve que bajar y hacer el trabajo duro de dejar, de reconstruir, de sanar. Pero nunca estuve sola. Él cumplió cada promesa. Se arrodilló para estar a su nivel. Ustedes ahora son portadores de luz. Cada vez que alguien les pregunte por qué son diferentes, cuenten su historia. Cada vez que vean a alguien roto, señalen hacia la montaña. El secreto se comparte no con sermones, sino con testimonios. Los bendijo con el signo de la cruz y siguió su camino, dejándolos asombrados. Entonces, Mateo se puso de pie. ¿Esto es solo el comienzo? Parece que sí. Santiago también se levantó. La montaña fue nuestra transformación, pero ahora viene la misión. Vivir de tal manera, Lucía completó el pensamiento, que otros vean que encontramos algo real, algo que vale la pena buscar. Los 3 miraron una última vez hacia la Malinche. Desde aquí no podían ver la capilla, no podían ver el túnel, no podían ver el camino que habían recorrido, pero llevaban todo eso dentro de ellos. Mateo recordó las palabras de Jesús. Nunca están solos. Lucía recordó, eres amada, valiosa, siempre. Santiago recordó, la muerte es solo una puerta, no una pared. Y los 3 recordaron juntos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el secreto. El secreto de la Navidad no era un juguete envuelto bajo un árbol.
No era una cena abundante o villancicos bien cantados. No era la nieve, ni las luces, ni la tradición. El secreto de la Navidad era una persona. Un bebé nacido en un establo que creció para cambiar el mundo. Un hombre que sufrió para entender nuestro dolor. Un Salvador que murió para vencer nuestra muerte. Un Dios que resucitó para darnos esperanza eterna. Jesús. Siempre había sido Jesús. Y ahora 3 niños lo sabían. No porque se los hubieran enseñado en catecismo o predicado desde el púlpito, sino porque habían escalado una montaña, enfrentado sus demonios y encontrado al Maestro esperándolos en la cumbre. Mientras caminaban de regreso a sus casas, ya no eran los mismos niños que habían comenzado el ascenso 2 días antes. Eran nuevas criaturas, portadores de luz, testigos de milagros, y aunque los días difíciles aún vendrían, porque Jesús nunca prometió ausencia de dolor, solo presencia en el dolor, ahora tenían algo más fuerte que el sufrimiento. Tenían esperanza, tenían fe, tenían amor, tenían el secreto, y ese secreto los había liberado. Esta Navidad, si tu corazón está roto, si cargas culpa que no es tuya, si sientes que nadie te ve, si enfrentas la pérdida de alguien amado, recuerda, hay una montaña que puedes escalar, no física, sino espiritual. Y en esa cumbre Jesús te espera, no con respuestas fáciles, pero sí con amor eterno, no con soluciones mágicas, pero sí con presencia constante. El secreto de la Navidad sigue siendo el mismo después de 2000 años. Dios se hizo humano para encontrarte exactamente donde estás. Y nunca, nunca te dejará solo en la oscuridad.